nariz. Teníamos que hablarnos de la modificación de la piel entre los collares. Para los rumiantes pequeños hablamos de un plano nasal. ¿Por qué? Porque en ellos sí está separado la parte de la nariz con el labio superior. O sea, allí hablamos de plano nasal. Pero en el rumiante grande hablamos de plano nasolabial. ¿Por qué? Porque la piel del labio superior se continúa entre los collares. O sea, aquí hablamos de plano nasolabial. En este plano nasolabial vamos a encontrar glándulas nasolabiales que se van a encargar de mantener húmeda la zona. Entonces, le hacemos un corte sagital a la cavidad nasal y nos vamos a encontrar lo siguiente, vamos a tener límites. Los límites óseos. El techo de la cavidad nasal, ¿qué huesos forman el techo? Hueso nasal, ¿cuál otro? Y el hueso frontal. Hueso frontal y hueso nasal forman límite dorsal. El límite lateral, maxilar, ajá, incisivo, ¿verdad? Incisivo, cigomático, incisivo, maxilar y cigomático. Ese es el orden que debe llevar. Ajá, ventralmente, El palatino. horizontal del hueso palatino, Ajá. maxilar e incisivo. Entonces eso es de caudal a rostral, porque vamos de aquí para acá. Exacto, de atrás hacia adelante, de caudal a rostral. Aquí estaría la función horizontal del palatino, maxilar e incisivo. La abertura rostral corresponde a los collares, ¿verdad? Y caudalmente sería la abertura rostral serían los collares y la abertura caudal, la salida, lo representa ¿Qué propuesta? no, esa es la abertura. El vestíbulo nasal. No, ¿Cuál? ¿El dónde está poniendo? Allá. la abertura rostral son los collares, ¿no? Por donde va a entrar el aire. Pero una vez que el aire entra para acá, ¿por dónde va a salir para seguir hacia atrás? Por la faringe. O sea, sigue la faringe, las Juana. coanas. Las coanas representan la salida de la cavidad nasal. Y el límite medial está representado por el septum nasal, que es la que nos va a separar esa cavidad a la cavidad nasal en dos compartimentos, dos cavidades nasales, derecha e izquierda. ¿Cuáles son las partes del septum nasal? La lámina activada del hueso moide. La lámina cribada no. Lámina perpendicular. Lámina perpendicular del hueso etmoide El gómer y el cartílago sectal nasal. y el cartílago nasal, ¿verdad? Ajá, la lámina perpendicular del etmoide está situada caudalmente o rostralmente. Caudal. Caudal, ¿verdad? Y la parte cartilaginosa es rostral. Aquí vemos unas estructuras, unas elevaciones que son las llamadas conchas nasales o cornetes, que se pueden conseguir así también. Estas conchas nasales están recubiertas de mucosa. ¿Cuáles son esas conchas nasales? Vamos a ver una vez. Esta que tenemos acá, ¿cómo se llama? ¿Qué? No, ya hablamos de estabilidad. El septum nasal es el que nos va a separar esta cavidad nasal de la otra. Ajá. ¿Pero cómo se llama esto? El meato.
No, Borde de concha. ajá, pero ¿cuál es? Dorsal. La concha nasal dorsal. Esta es la concha nasal media, ¿verdad? Y este, la concha nasal ventral. Y ya están recubiertas de mucosa. Vemos que aquí la concha nasal media está en relación directa con la lámina privada del etmoides. Si nosotros recordamos, la lámina privada del etmoides nos separa la cavidad nasal de la cavidad craneana. Y la lámina privada tiene mucho poquito, por eso es privada. Okay. Aquí y aquí van a pasar para acá los tractos olfatorios. Pasan de aquí para acá. Por eso es que esta parte está en relación a la lámina privada, porque esta es la parte olfatoria. La concha nasal media es la parte olfatoria, o es la que tiene mucosa olfatoria. Esta porción, la concha nasal media, y la parte más caudal de la concha nasal dorsal tiene mucosa olfatoria. Todo esto es mucosa respiratoria. Entonces, ¿qué quiere decir que sea mucosa respiratoria? Esta se va a encargar de pasar la información de los olores para acá. Y esta que es respiratoria, ¿qué función tendrá? Ella percibe. Inspirar y inhalar, exhalar. No. Si la media envía la señal de arriba al cerebro, la de abajo no, esta recibe y la otra envía la señal. No. Ella recibe y Ella manda recibe y manda. de una vez. Si es respiratoria, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a hacer? A mí lo que se me ocurre es que todo es. No, no es que está mal. No es que está mal. No lo de percibir como la no. Ah, tú No. Porción respiratoria. ¿Qué hará esta mucosa cuando entre el aire? No sirve. Filtre el Filtra el aire. aire. Va a filtrar el aire. Ella es la que se va a encargar de que las partículas que entran por el aire, que no deben pasar para acá, se queden ahí. Y también va a regular la temperatura del aire. Por eso es mucosa respiratoria. Entre esas conchas nasales, las conchas nasales, ¿qué son? son láminas ¿Son láminas de qué? óseas enrolladas Son láminas óseas enrolladas. ¿Son parte de quién? del etmoides. Del hueso Del- etmoides, ¿verdad? Pero las tres son parte del hueso etmoides. No. ¿Cuáles son las del hueso etmoides? Dorsal y medio. La dorsal y media, ¿verdad? Sí. Esta y esta son del hueso etmoides, pero esta no. Esa es la línea. Este es un hueso independiente. Luego tenemos espacios, que es por donde va a circular el aire. Son los llamados meatos. Entonces hay un meato Dorsal, medio y ventral. Y un meato con un meato nasal dorsal, un meato nasal medio y un meato nasal ventral. Si ponemos acá el septum nasal, el espacio que queda entre el septum nasal y estas estructuras es el meato nasal común. Entonces el espacio que queda cuando está la lámina aquí, entre la lámina y estas estructuras, entre los cornetes y meatos. Entonces tenemos el meato nasal dorsal, se encuentra entre quién y quién. el hueso nasal y el cornete nasal dorsal. Entonces tenemos que se va a encontrar entre el hueso nasal y el cornete nasal dorsal o la concha nasal dorsal. El meato nasal medio, ¿entre quién y quién? La concha nasal dorsal y la ventral. El dorsal y el ventral. Y el meato nasal ventral Entre el meato ventral y el piso de la y el piso de la cavidad, ¿verdad?
y las cloanas que van a representar la salida de la cavidad nasal. Entonces aquí ya tenemos, o sea, estos son los límites, ya ustedes lo dijeron, ¿verdad? Lateralmente tenemos el incisivo, maxilar, cigomático. Medialmente sería el septum nasal, dorsalmente frontal y nasal, ventralmente incisivo, maxilar, palatino. Tenemos el septum nasal, su porción caudal corresponde a la lámina perpendicular del etmoide y su porción rostral es la parte cartilaginosa. Los cornetes, ya los vimos, papá, el cornete nasal dorsal, nasal medio, nasal ventral, los espacios entre ellos, el meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral, y entre ellos el meato nasal común. Y tenemos pues la coana. Ok, en la cavidad nasal ya vimos una porción, que hay dos porciones, una porción olfatoria y una respiratoria. La olfatoria está a qué nivel, ¿dónde está ubicada la porción olfatoria? Entre cornete nasal medio y porción caudal de la concha nasal dorsal. Y el resto, porción respiratoria. Tenemos un conducto incisivo, bueno, aquí no, aquí yo lo tengo como conducto incisivo. El conducto incisivo va a comunicar cavidad nasal con cavidad bucal, ¿verdad? Ese conducto incisivo en relación a él va a estar también el conducto del órgano glomeronasal. ¿Qué nos permite el órgano glomeronasal? Captar el olor de los alimentos y el de las feromonas. Captar el olor de los alimentos y las feromonas. Tenemos el orificio nasolagrimal, que lo vamos a ver a nivel del vestíbulo de la cavidad nasal. Ese orificio nasolagrimal representa la salida del conducto lagrimal. Ese conducto lagrimal se forma por el agujero lagrimal y el agujero nasolagrimal. Por eso cuando nosotros lloramos, boqueamos. Recuerden lo que yo siempre les hago de referencia, esto más que todo se ve en equinos y en carnívoros. Cuando hay una secreción purulenta en el campus medial de los ojos, mucha secreción purulenta, y a veces incluso, bueno, ahí puede haber descarga nasal, usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Si ese material purulento en el campus medial de los ojos es debido a una infección propia de los ojos o si es por la obstrucción del conducto nasolagrimal o del conducto lagrimal. ¿Cómo se hace? Usted introduce una sonda por aquí, le coloca algo que se llama furosemida. Si se tiñe, no está obstruido. Si no se tiñe, está obstruido. Tenemos los senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Nivelan la presión de la cabeza, huesos neumáticos. Son huesos neumáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener dos láminas de hueso compacto y entre ellos espacios llenos de aire. Entonces tenemos, para el rumiante, tenemos el seno frontal, que es muy amplio, ese seno frontal. De hecho, llega hasta las apófisis cornuales. Esto tiene relevancia clínica al momento de realizar un deforme quirúrgico. Tenemos el seno maxilar, nivel de hueso maxilar, un hueso esfenopalatino y un seno lagrimal, en relación con el hueso lagrimal. Todos ellos comunican con cavidad nasal. Una infección, sobre todo a nivel de seno frontal, más que todo en el rumiante, por el seno frontal puede ocurrir que haya descarga nasal. Por ejemplo, en el caso de un deforme quirúrgico,
puede haber, si hay proceso infeccioso postoperatorio, el material que se produce allí puede salir por Acceso. cavidad nasal. Puede pasar a cavidad nasal y de haber descarga por lo menos. ¿Vamos a mirar aquí? Tenemos la faringe. Recuerden que la faringe es un órgano en forma de embudo, es muscular membranoso. Vamos a encontrar, la faringe va a estar dividida en dos por paladar blando. El paladar blando nos divide la faringe en dos partes, una nasofaringe y una orofaringe. Nasofaringe y orofaringe. En la nasofaringe vamos a encontrarnos con las aberturas de las tubas auditivas y las coanas que representan el límite entre cavidad nasal y nasofaringe. Esas trompas auditivas o las aberturas de las tubas auditivas que comunican Con el oído medio. comunican con oído medio. Ahora pasamos a la laringe. La laringe es, ¿qué es? Está formada por cartílago y su función es el paso de aire hacia la tráquea y las cuerdas vocales. Y la fonación. Ajá, la fonación, porque se pone cuerdas vocales, ¿qué hacen las cuerdas vocales? O sea, permite el paso del aire y la fonación. Es una estructura o es un órgano cartilaginoso, muscular y membranoso, ¿verdad? Porque ya va a tener una base cartilaginosa. Si lo describimos de craneal a caudal, vamos a tener los cartílagos, tenemos la epiglotis, es el más craneal y es ventral, tiene forma de hoja. Luego tenemos el cartílago tiroides, él tiene forma de escudo. La epiglotis es incompleta. Tiroides es incompleto, tiene forma de escudo, pero es incompleto porque él va a abrazar a epiglotis y a los aritenoides. Luego tenemos los aritenoides, son pares, son los únicos cartílagos pares de la laringe. Y luego tenemos el cricoides. El cricoides tiene forma de anillo de graduación, es decir, es una estructura completa, porque tiene forma de anillo, es circular. La parte dorsal es ancha y la parte ventral es angosta. En los aritenoides estudiamos un proceso corniculado y un proceso vocal. Proceso corniculado y proceso vocal. En la laringe vamos a encontrar articulaciones, unas son intrínsecas y otras son extrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Que unas van a estar dentro del mismo órgano, es decir, dentro de la misma laringe, y la que es intrínseca. La extrínseca viene de otra parte del cuerpo hacia la laringe. En este caso es la tiroidea, es decir, desde el ioides al cartílago tiroides. La intrínseca es cricotiroidea, es decir, desde el cartílago cricoides al cartílago tiroides. Y la cricoaritenoidea es entre el cartílago cricoides y los aritenoides. Aquí es fácil porque la relación, o sea, el nombre es con las estructuras que se están relacionando. Tenemos los ligamentos de la laringe, llevan el nombre de las estructuras que se están conectando, que se están uniendo. Tenemos, por ejemplo, el ligamento ilioepiglótico. Ilioepiglótico, ¿de dónde a dónde iría? Del vasilloides al epiglotis. Del hueso ioides al epiglotis. Tiroepiglótico, De la tiroides al epiglotis. del cartílago tiroides al cartílago epiglótico. Tienen que especificarme aquí porque recuerden que hay una glándula tiroides. Entonces quiere decir cartílago tiroides. Tiroideo, Del cartílago tiroides de la laringe y hueso ioides. cricoaritenoideo, Del cricoides al aritenoide. al
cartílago aritenoides. Aritenoides transverso Entre aritenoides. entre los aritenoides. Cricotiroideo De cricoides al tiroides. al cartílago tiroides, porque recuerden que hay glándula tiroides. Tenemos un ligamento vocal. ¿En qué ¿Con qué estructura estaría relacionado este ligamento vocal? Al proceso vocal del aritenoide. Al proceso vocal del aritenoides. Tenemos un ligamento vestibular que si no tiene, ¿con qué estaría relacionado? Al músculo vestibular. Al músculo vestibular, ¿verdad? No tiene base cartilaginosa. Y tenemos el ligamento cricotraqueal El primer anillo de la cricoides desde el primer anillo traqueal. al primer anillo traqueal. Y tenemos las membranas de la laringe. Tenemos una que es tiroidea, del cartílago Tiroides al tiroideo. Al hueso tiroideo. al tiroideo, ¿verdad? Cricotiroidea Del cartílago cricoides al tiroides. al cartílago tiroides. Cricotraqueal Cricoides al primer anillo traqueal. al primer anillo traqueal. Y aquí tenemos, nos falta El pliegue aritenoepiglótico. aritenoepiglótico. Ya les explico, tranquila. El pliegue ariteno epiglótico, ¿verdad? Que va de dónde a dónde. El cartílago aritenoides al cartílago epiglótico. ¿Qué parte del aritenoide sería? ¿Ese es el qué? El pliegue aritenoepiglótico. No, aquí tengo foto. No tengo eso. Iría desde el proceso corniculado al epiglotis. Ajá, vamos a mirar hasta aquí. Tenemos la base muscular. Aquí los músculos también van, o sea, el nombre son las estructuras que se están asociando. Pero de este, vamos a explicar este. El músculo, tenemos el tiro aritenoideo, quiere decir que va del cartílago tiroides al cartílago aritenoides. Él va a presentar dos partes, que es el músculo vestibular y el músculo vocal. El tiro aritenoideo tiene dos partes, músculo vestibular y músculo vocal. El músculo vocal, junto con el ligamento vocal y el proceso vocal, van a formar la cuerda, el pliegue vocal. Anteriormente se llamaba cuerda vocal verdadera. Y el músculo vestibular con el ligamento vestibular forma el pliegue vestibular. Anteriormente se llamaba cuerda vocal falsa. Esta representaría la base muscular del pliegue vocal y este del pliegue vestibular, o cuerda vocal verdadera, cuerda vocal falsa. Hoy en día hablamos son de pliegue vocal y vestibular. Tenemos entonces el músculo aritenoideo transverso que se va a encontrar entre los aritenoides. Tenemos el cricoaritenoideo, desde el cartílago cricoides al aritenoides, cricoaritenoideo lateral, desde el cricoides al aritenoides, pero lateralmente, cricotiroideo, desde el cartílago cricoides al cartílago aritenoides. Tenemos ahora todas estas estructuras, los ligamentos, las membranas, los capilares van a formar una cavidad que es la cavidad laríngea. Yo voy a presentar partes. La primera es la apertura laríngea, luego vamos a tener el vestíbulo laríngeo, luego vamos a tener la abertura glótica o glotis y vamos a tener la cavidad infraglótica. Entonces, la entrada, el vestíbulo, la abertura glótica o glotis y la infraglotis. A nivel de la abertura glótica o en la glotis vamos a encontrarnos con el pliegue vocal, pero recuerden que el espacio que está entre los pliegues vocales, ¿cómo se llama? Glotis. Es la glotis. El espacio que está entre los pliegues vocales es la glotis. Entonces, cuando ocurre un shock anafiláctico, ¿saben lo que es eso? Es cuando usted ingiere algo y usted es sensible a eso. Entonces le va a generar una reacción en el cuerpo.
dependiendo de la magnitud, esa reacción puede ser leve, que el cuerpo la pueda superar rápidamente, o no, que no sea leve y se complique. ¿Qué va a pasar? Que el cuerpo va a comenzar a tener una reacción general en el cuerpo, y una de esas reacciones es que el pliegue vocal aumente de tamaño, y es lo que se llama el edema de glotis. Ese edema de glotis va a cerrar a la glotis y va a generar la obstrucción del paso del aire. ¿Puede morir asfixiado? Sí. Un paro respiratorio de forma inmediata por un edema de glotis. Una reacción alérgica no es tan ligera, o sea, no se desmontan a la ligera. Por ejemplo, hay cachorros en donde ellos a veces, por curiosidad, por ejemplo, tocan un insecto o tocan una planta. Fan de morder las orejas. Bueno, enseguida ocurre el aumento en la cara, y eso hay que tratarlo con rapidez, porque así como está aumentando afuera, está aumentando adentro. Se utiliza dexametasona. ¿Ah? Se usa más que todo dexametasona. Sí, para ayudar. ¿Y eso por qué ocurre? Sí, ¿por qué ocurre ese edema de glotis? Es una reacción fisiológica al proceso alérgico. Claro, pero Sí, claro. Es Como cuando te pica un zancudo y se te inflama esa partecita de la piel. Es la reacción fisiológica de tu piel a ese insecto. Tenemos la tráquea, recordemos la cavidad laríngea. Si nosotros la vemos en una vista frontal, es decir, si nosotros agarramos, esta es la apertura de la laringe, ¿no? La entrada de la laringe. Si nosotros la vemos de frente, ¿cómo veríamos las estructuras? Si nosotros le abrimos la boca al paciente, ¿cómo nosotros vamos a identificar cuál es el esófago y cuál es la laringe? ¿Por dónde vamos a pasar la sonda? Si es una sonda esofágica, ¿por dónde la vamos a pasar? O sea, para saber, nosotros tenemos que identificar. Porque usted no va a adivinar, a pegarla, ¿verdad? Si es una sonda esofágica, que se la pase para la laringe y el contenido lo descargue y vaya a pulmones. O que en lugar de pasarlo a la laringe, para que lo pase al esófago. Entonces, ¿qué está ventilando? El estómago. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros que si necesitamos entrar a la laringe, sea la laringe? ¿Cómo vamos a ver la entrada a la laringe? Se indica totalmente al esófago del piso. El esófago del piso. Ajá, pero ¿cómo usted sabe cuál es cuál? O sea, ¿qué estructuras vamos a tomar en cuenta para decir, esa es la laringe? Dice que dorsalmente va a tener el cartílago aritenoide, su proceso corniculado. No, esta no. Y ventralmente. Que no, Sí, no es Es el eso. proceso corniculado. Sí, es. ¿Sí es eso? Sí. Ah. Son los procesos corniculados dorsalmente, lateralmente las membranas aritenoepiglóticas o el pliegue aritenoepiglótico, y ventralmente la epiglotis. Eso es lo que usted va a ubicar para identificar que está en la laringe. Claro, usted jala la lengua, usted va a ver dos aberturas aquí. Usted tiene que saber algo. La que se mueve con no es. O sea, que cuando empiezan a... Se mueve la nariz. Exacto. Dorsalmente los cartílagos aritenoides, sus procesos corniculados, lateralmente los pliegues aritenoepiglóticos y ventralmente la epiglotis. Y sí, efectivamente, al inicio vamos a encontrar, o sea, dorsalmente a la laringe vamos a encontrar el inicio del esófago. Tenemos la abertura del esófago y vamos a tener a la laringe. Luego vamos a ver que la tráquea se va a ubicar de qué lado, derecho o izquierdo en el cuello. Derecho. Del lado Derecho. derecho, ¿verdad? Lateral derecho.
Entonces esa es la parte cervical. Cuando llega, luego a nivel de la entrada del tórax, Vuelve a dorsal. vuelve a hacerse dorsal. Entonces tenemos la tráquea. Ella se relaciona en los primeros anillos traqueales con la glándula tiroides. Tiene relación con los primeros anillos traqueales. Tenemos entonces su estructura. Ella va a estar conformada por anillos traqueales. Esos anillos traqueales son incompletos dorsalmente. Ella debe ser, o sea, la tráquea es una estructura que ella está, un órgano cartilaginoso, muscular y membranoso. Ella debe ser rígida, pero también debe ser flexible. Ella debe permitir la adaptación se debe adaptar a los movimientos del cuello. Es decir, cuando bajamos el cuello, cuando nos ponemos de lado, ella debe adaptarse a esos movimientos, pero no debe perder la rigidez. Porque si no, imagínense, nos asfixiamos. Entonces tenemos los anillos traqueales incompletos dorsalmente, se van a completar por el músculo traqueal. Cada anillo traqueal se va a mantener unidos por el ligamento anular traqueal. Internamente nos vamos a encontrar con la mucosa traqueal. Si es mucosa, ¿qué va a producir? Para mantener húmedo la zona. Y tenemos externamente la adventicia. La tráquea, cuando llega a nivel del quinto espacio intercostal, se bifurca, es decir, se divide en dos. ¿Cómo se llaman esas divisiones? Bronquio derecho y bronquio izquierdo. Pero son los bronquios principales, derecho e izquierdo. Y vamos a tener en esa división esta estructura que es la carina traqueal. La carina traqueal. Entonces aquí vemos un recuento mitológico. Tenemos la tráquea, los bronquios principales en la derecha y la izquierda. Luego siguen los bronquios lobulares. ¿Por qué? Porque van a entrar a cada lóbulo. Entonces son bronquios lobulares. Después de esos bronquios lobulares, ellos van a ir a cada segmento de esos lóbulos y van a ser entonces bronquios segmentales. De esos bronquios segmentales hay divisiones más pequeñas, como son los bronquiolos segmentales, bronquiolos respiratorios, luego vienen los conductos alveolares, los arcos alveolares y los alveolos pulmonares, que es donde ocurre el intercambio gaseoso. A nivel del tercer espacio intercostal del lado derecho, la tráquea va a originar el bronquio traqueal para ventilar el pulmón, el lóbulo apical del pulmón derecho. Porque el lóbulo apical del pulmón derecho tiene dos partes. Entonces él va a ventilar ese bronquio traqueal, esas dos partes del lóbulo apical del pulmón derecho. Entonces tenemos el bronquio traqueal a nivel del tercer espacio intercostal del lado derecho, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Fíjense que, por ejemplo, el bronquio principal izquierdo se origina un bronquio común y va a originar un bronquio lobular apical y un bronquio lobular medio. Y luego tenemos el bronquio diafragmático. En el lado derecho, como el lóbulo apical ya está siendo ventilado, entonces el bronquio principal derecho va a ventilar o va a originar el bronquio lobular para el lóbulo medio, el bronquio diafragmático, y del diafragmático se va a originar el accesorio para el lóbulo accesorio del pulmón derecho. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a los pulmones. Los pulmones son órganos que ellos son suaves de tacto, son
de color rosado pálido, al tacto ellos deben ser suaves. Como usted está haciendo una necropsia, usted no puede sentir absolutamente nada en esos pulmones. Ellos deben ser, se debe sentir como si usted está, cuando usted agarra una goma espuma. Suave. No debe haber ningún sonido y ninguna textura se debe sentir. Cuando uno siente textura o hay sonido, hay crepitancia, es porque eso ya era un pulmón patológico. Obviamente tomando las características externas, por ejemplo, del color, él debe ser rosado pálido. Usted ve focos enrojecidos, focos ennegrecidos, ya usted sabe que eso es patológico. Van a estar situados en la cavidad torácica, son dos, uno derecho y uno izquierdo. Tenemos que en el pulmón vamos a tener una base que es caudal y un vértice que es craneal. Entonces las características que estudiamos, la base que es caudal está en relación al diafragma, el vértice que es craneal, una superficie costal que está en relación a las costillas, a la pared costal, una superficie medial que está en relación a mediastino, un borde dorsal que está en relación a las vértebras torácicas, un borde ventral en relación a esternón, un borde basal en relación también ligeramente al diafragma y la raíz del pulmón, donde van a entrar y a salir estructuras del pulmón, como por ejemplo entre los bronquios principales, entran las arterias pulmonares, derecha e izquierda respectivamente, entra la arteria bronquial, el nervio, y en algunos casos, como por ejemplo en el pulmón izquierdo, las venas pulmonares. Entonces aquí tenemos un lóbulo craneal orbital, un lóbulo medio cardíaco, un lóbulo caudal o diafragmático. Tenemos el borde dorsal, tenemos el borde ventral, tenemos la escotadura cardíaca, tenemos el borde basal del pulmón, las impresiones costales y la fisura interlobular que nos va a separar el pulmón en lóbulos. En la superficie medial, en la cara medial, tenemos entonces en el hilo pulmonar el bronquio principal izquierdo, aquí tenemos la arteria pulmonar izquierda y tenemos la vena pulmonar izquierda. Luego vamos a tener la impresión cardíaca, la impresión diafragmática, el ligamento pulmonar. ¿Qué representa el ligamento pulmonar? ¿Qué representa el ligamento pulmonar? Un pliegue de la pleura que une la raíz del pulmón con el mediastino. Es el pasaje de la pleura parietal a la visceral. Ese es el ligamento pulmonar y de hecho se evalúa en matadero. Ese ligamento pulmonar. Otra cosa tenemos la impresión de la vena sigmoide izquierda. ¿Dónde desemboca la vena sigmoide izquierda? En el seno coronario, va a desembocar la sigmoide izquierda. Tenemos aquí la impresión esofágica y la impresión aórtica, desde la vena sigo, del esófago, de la aorta, de la impresión cardíaca, diafragmática. En el lado derecho, igual tenemos un borde dorsal, borde ventral, el borde basal, las impresiones costales, el lóbulo apical, lóbulo medio, el lóbulo diafragmático,
parte dorsal. Esta es la incisura o la fisura interlobular. Recordamos que el pulmón derecho tiene lóbulo accesorio, es decir, aquí son 4 lóbulos. En la superficie medial, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que el lóbulo accesorio a nivel del hilo pulmonar, las estructuras que mencionamos también en el izquierdo, como por ejemplo el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. Pero vamos a tener el bronquio traqueal a nivel del lóbulo apical, que no está en el lado izquierdo. Vamos a tener esta, que no está en el lado izquierdo. Impresión de la vena cava craneal e impresión de la vena cava caudal. No está en el lado izquierdo. Fíjense lo que yo les mencioné, que hay autores que señalan que el caprino o el rumiante pequeño tiene las dos venas así, la derecha y la izquierda, pero esta por lo general corresponde al tronco vertebral cervical. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? La impresión del esófago. Y bueno, esta es lo que nos permite diferenciar que estamos en pulmón derecho en cualquier especie, la impresión de la vena cava, porque el bronquio traqueal es solo de rumiantes y de sangre. Ahora pasamos a la pleura. ¿La pleura es qué? Membrana serosa. Es una membrana serosa. ¿Por qué es serosa? Porque produce líquido, ¿verdad? Produce líquido pleural. ¿Qué es el líquido pleural? ¿De dónde viene? A ver, no sé si ustedes han visto otras materias que le complementen eso. ¿De dónde proviene? Nosotros vimos, por ejemplo, el líquido pericárdico, porque se produce por la cerosa del pericardio seroso, la metal visceral. Tenemos aquí esta, que es la pleura. Se produce en pequeñas cantidades por capas del tejido de la pleura. Ajá, pero ¿qué es? Todos estos líquidos se deben producir de manera constante, nunca dejan de producirse. Pero, ¿qué es? Se las dejo ahí. O el que lo sepa me dice. Tenemos entonces que hay una pleura parietal y una pleura visceral. Entre ellas, en la cavidad pleural. En la cavidad pleural vamos a encontrar el líquido pleural. La pleura parietal, dependiendo de dónde esté, tiene el nombre. Tenemos una a nivel de las costillas de la pared costal, pleura parietal costal. A nivel del diafragma, pleura parietal diafragmática. En el mediastino, pleura parietal mediastínica. Fíjense, esta por ejemplo es la pleura parietal mediastínica. Y queda el espacio que es el mediastino. Y la pleura visceral es la que va a recubrir a los pulmones. Entonces tenemos que en el recubrimiento seroso de la cavidad torácica, primero vamos a tener esta, que es la fase endotorácica. Esta fase endotorácica viene de la fase profunda del cuello. Cuando el esófago y la tráquea pasan hacia la cavidad torácica, arrastran ese tejido conectivo de la fase profunda del cuello y ella va a recubrir a la cavidad torácica, esa fase endotorácica. Tenemos la pleura parietal costal o pleura visceral o pulmonar, entre ellos la cavidad pleural, y esta es la pleura parietal mediastínica. Entre ellas va a dejar un espacio que es el mediastino. Tomamos de referencia el corazón, mediastino craneal, mediastino medio y mediastino caudal.
Recuerden buscar qué estructura ocupan el mediastino craneal, el mediastino medio y el mediastino caudal. Tenemos entonces, estamos en diafragma, la pleura parietal diafragmática, la pleura parietal pericárdica que está recubriendo el pericardio, la pleura parietal mediastínica, las cúpulas pleurales que representan el cierre de esas pleuras parietales, y tenemos el seno costo mediastínico. Este es el pasaje de la pleura costal a la pleura mediastínica, un espacio que se llama seno costo mediastínico, pero se forma por eso, el pasaje de la pleura costal a la pleura mediastínica. Tenemos la pleura parietal costal entonces, pleura parietal diafragmática, tenemos la pleura parietal pericárdica, la pleura visceral o pulmonar, el seno costo mediastínico, el seno frénico costal. Este pasa la pleura de diafragma, de la costilla al diafragma, forma ese espacio frénico costal llamado seno. Aquí es donde va a entrar el pulmón, el lóbulo diafragmático del pulmón durante la inspiración. Y ese es un sonido que se escucha cuando él entra a ese seno frénico costal. Se escucha. De hecho, es uno de los parámetros que uno toma en cuenta en el momento de evaluar la respiración del paciente, porque uno debe escuchar cuando entra y cuando sale, el llenado y el vaciado de ese seno costo diafragmático. Porque si no pasa, o sea, si no tiene esa frecuencia, ese ritmo de entrada y salida, es porque debe haber algún problema pulmonar. Uno puede ser una neumonía, una Y esos bronquitis. por los sonidos limitantes se saben. Ahí es donde se escuchan todos los sonidos, donde hay esos ruidos que